Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día muy vibrante, con mucha información, porque hoy la presidenta una vez más hizo uso de la cadena nacional. En un rato vamos a contar lo que dijo y lo que no dijo Cristina, porque había mucha expectativa respecto a esta cadena nacional y tuvo algunas definiciones importantes, pero no hubo anuncios. Y está muy demorado un par de anuncios muy importantes para los sectores más vulnerables en un contexto en el cual la inflación viene comiéndose todo. La asignación universal por hijo, las jubilaciones, bueno, incluso los salarios. Ahora vamos a hablar de cómo se están cerrando las paritarias salariales y el gobierno muy apurado, y la verdad que ha conseguido en las últimas horas cerrar las principales paritarias salariales de los gremios más importantes antes del paro nacional de Moyano, que apuesta a paralizar el país básicamente con 2 o 3 gremios de transporte. Pero los gremios gordos, los importantes, hoy no están con Moyano, pero hay una pulseada feroz por este paro del jueves con el gobierno. En un ratito vamos a estar hablando con Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de Scioli, funcionaria clave en la administración sciolista, porque sigue el debate por el plan de emergencia de Scioli, por seguridad en la provincia de Buenos Aires. Hoy ha sumado algunos avales, algunos apoyos de la Casa Rosada a Scioli, porque hasta ahora ocurría algo paradójico. Desde la Casa Rosada se despegaban e incluso lo criticaban y recibía tibios apoyos de la oposición, de Macri, de Massa, de algunos sectores de la oposición. Bueno, hoy eso se ha reordenado un poco. Vamos a estar hablando también con Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria y uno de los hombres más odiados en la Casa Rosada, el dirigente del agro, que Cristina no quiere ni ver. Dice, cuando dicen Bussi, no, ni que se acerque por la Plaza de Mayo, siquiera Eduardo Bussi. Con él vamos a estar hablando porque hoy estuvieron reunidos con Macri. ¿Qué les prometió Macri al campo? Un listado de promesas de Macri hoy en la reunión privada con la mesa de enlace. ¿Qué promete Macri al campo? Y además, ¿van a traer los dólares de la soja? Porque los próximos 2 meses es clave que ingresen los dólares de la cosecha gruesa. ¿Los va a amarrocar Bussi o van a empezar a alargar los dólares de la soja? Y vamos a tener un debate sobre inseguridad con Patricia Bullrich y con el legislador del Frente para la Victoria, Remo Carlotto. Ahora, antes de meternos en todos estos temas, ya la van a escuchar a la presidenta con 2 o 3 definiciones importantes. Por un lado habló, tal vez en una advertencia a la oposición, de que hay sectores que quieren volver a la barbarie. No quedó claro a quién se refería, pero la presidenta haciendo una referencia a que hay algunos que quieren volver a la barbarie. Tal vez al tema de los linchamientos, toda la discusión que está habiendo con el tema de la inseguridad y cómo combatirla. Pero también la presidenta, bueno, hizo alguna alusión al paro de Moyano, pero lo más importante desde mi punto de vista de esta cadena nacional fue lo que no dijo la presidenta. Había una enorme expectativa 2 días antes del paro de Moyano de que hiciera algún anuncio. ¿Algún anuncio en qué sentido? Bueno, en 2 sentidos fundamentalmente. Por un lado, la asignación universal por hijo, que está congelada desde junio del año pasado en 460 pesos. 9 meses de inflación se comieron alrededor de 1/3 del valor de la asignación por hijo. Entonces, había quienes esperaban que Cristina anunciara una recomposición, 25, 30%, el momento justo para además desactivar uno de los argumentos de Moyano, que viene por todo. Reclama desde la jubilación, la asignación por hijo, la suba del mínimo de ganancia. Moyano hace un paquete, un combo antiajuste. Bueno, Cristina no dijo nada de la asignación por hijo, tampoco dijo nada de algún plus adicional a los jubilados, que también vieron cómo se caía el poder de compra de las jubilaciones por la inflación de este primer trimestre del año, pero bueno, eso es más difícil porque es mucho dinero que tiene que poner el gobierno para los jubilados. Antes de escucharle a Cristina, miren lo que ha pasado con el modelo K, porque Cristina también hoy habló de los que dicen que está todo mal. Y la verdad que yo escucho algunos que dicen que está todo mal, y hay otros que dicen que en realidad hay muchos problemas en la economía y que el gobierno de acá, los 18, 17 meses que tiene por delante, tiene que tratar de solucionar esos problemas, de arreglarlos, para entregarle la economía en el mejor estado posible al que viene. Y en el medio, mientras va arreglando los problemas económicos, tiene que tratar de compensar a los sectores más vulnerables, porque claramente este modelo económico no es el modelo de Néstor Kirchner 2003-2007, ni siquiera es el modelo 2007-2011. Fíjense lo que ha pasado con la economía. No hay un único modelo kirchnerista.
Cuando Cristina, hoy la van a escuchar, habla de que los restaurantes están llenos, tal vez en Puerto Madero, en otros barrios hoy están mucho más flojos de lo que estaban un año atrás los restaurantes, pero claramente no están llenos los restaurantes, por ejemplo, por jubilados o por quienes cobran la asignación por hijo. Entonces hay un proceso de ajuste, de reacomodamiento en la economía, en la cual hay sectores que están quedando más postergados. Miren, estas son las 3 etapas del modelo K, del modelo económico K. La primera etapa, 2003-2007, las barritas verdes son crecimiento económico. Y esta línea es la inflación. Esta primera etapa es la primera etapa de la que yo llamo de reactivación, la etapa feliz del modelo kirchnerista desde el punto de vista económico. 2003-2007, todas estas barritas de crecimiento son crecimientos entre el 8 y 9%, tasas chinas de crecimiento. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Y la inflación, todos estos años, en promedio abajo del 10%. 3,7, 6,1%, 12,3% por la inflación de alimentos en el 2005, pero logran bajar a 9,8% en el 2006. Bueno, recién se dispara arriba del 20% en el 2007. Pero esta parte del modelo, el modelo genera millones de puestos de trabajo, baja inflación y altísimo crecimiento. Todas barritas verdes con una liñita bastante baja. Esta es la segunda etapa del modelo kirchnerista, que yo llamo la etapa donde ya empiezan a verse los problemas del modelo. Porque tenés algunos años de crecimiento, 2008, 2010, 2011, menos que las tasas chinas de la primera etapa. Tenés la recesión internacional con la crisis financiera internacional del 2009, pero básicamente se te dispara la inflación. En esta etapa la inflación se va todos los años, salvo la recesión del 2009, arriba del 20%. Fíjense esta liñita, la inflación por arriba y las tasas de crecimiento en algunos años altas, más bajas que la primera etapa y la recesión del 2009. Pero acá el problema es, básicamente, no tanto el crecimiento que lo pudiste recuperar, sino la baja creación de empleo y la alta inflación. Señales de alarma que sonaban y titilaban en rojo en el tablero de la economía. Y esta es la última etapa del modelo. Esto es lo que tenemos hoy. Entonces, cuando hablamos de que hay que defender, bueno, hay que hacer un service profundo del modelo, porque lo que tenemos es esto, miren lo que tenemos acá. Esto es lo que tenemos hoy del modelo económico. Mostrame acá. 2012, 2013 y 2014, estas liñitas que están ahí apenas, 2012, 0,5% de crecimiento, algunos dicen 0, otros dicen 0,9%, nada. Estancamiento en el 2012. 2013, 2,6, 3% de crecimiento reconocido ahora por el propio gobierno, raquítico respecto al pasado. Y 2014 están hablando de 0% o menos 1,5% recesión en rojo. Por ejemplo, Miguel Bain, un economista elogiado por Cristina. Ahora, fíjense, casi sin crecimiento la tercera etapa del modelo y miren la inflación. Por arriba incluso de la segunda etapa cuando ya la inflación había saltado. 25, 28 el año pasado, 30 es lo que apuesta el gobierno este año. 30% de inflación, que no se vaya por arriba del 30%. Entonces, líneas muy por acá arriba de inflación, nada de crecimiento. 3 años consecutivos. Vos por acá tenés estancamiento 3 años consecutivos. Y nada de creación de empleo. Entonces, ¿qué modelo vamos a defender? Este hay que hacerle un service profundo. Si uno quiere volver a la etapa feliz de alto crecimiento con baja inflación. Y miren el dato que apareció hoy de la estadística oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, como otras provincias, miden la inflación. Tienen una dirección de estadísticas provincial que mide la inflación al margen de cómo la mide el INDEC. Si no es una consultora privada. Son técnicos, muchos, que paga el gobierno de la ciudad, y dentro del gobierno de la ciudad dan sus números de inflación. Esto es lo que dio la inflación en marzo en la Ciudad de Buenos Aires. 3,6% de inflación. Acumula enero-marzo, el primer trimestre del año, 13,4% de inflación. Por eso les decía que ya la inflación, por lo menos para los jubilados que viven en la Ciudad de Buenos Aires, se la comió la suba de precios. 11,3% de aumento para jubilados en el primer trimestre, pero tienen que tirar hasta septiembre con ese 11%. Fíjense la inflación, 13% en solo 3 meses. Y el último año, marzo del 2014, marzo del 2013, 36,7% de inflación, estadística oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
casi 37% de inflación en el último año. Advertencia también para los sindicalistas, porque el gobierno está logrando cerrar todas las paritarias por debajo del 30%, por lo menos para aquellos que viven en la ciudad de Buenos Aires, por debajo del índice de inflación oficial de la ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo más preocupante, la inflación de alimentos, también dato oficial de la ciudad de Buenos Aires, 43% de inflación de alimentos en el último año. Es decir, muy por encima de la inflación en general, y fíjense lo que pasa con los alimentos. No hay paritaria que se acerque, sobre todo de los gremios con menores salarios, que se acerque este 43% de aumento de la canasta básica de alimentos. En este contexto, la pregunta básica que todos se hacen es, ¿cuándo Cristina hace los anuncios para compensar los efectos de esta inflación? Es decir, ¿cuánto Cristina anuncia la recomposición de la asignación universal por hijo, cuya gran mayoría, nadie que cobra la asignación universal, 4,5 millones de chicos? Esto ha sido un gran logro del ANSES, ha aumentado casi 1 millón de asignaciones por hijo en el último año, ha aumentado muchísimo la cobertura respecto al año pasado, y 4,5 millones de asignación por hijo. Bueno, nadie que cobra, los padres que cobran por sus chicos esa asignación por hijo, trabajadores en negro, desempleados, nadie ahorra con eso. Es decir, se gastan toda esa plata en alimentos, y los alimentos vienen creciendo al 43% anual. Entonces, ¿cuándo Cristina anuncia la recomposición de la asignación universal por hijo? ¿Y cuándo Cristina anuncia algún plus para los jubilados? Porque a este ritmo de inflación no llegan a septiembre. 7 de cada 10 jubilaciones cobran la mínima, 2.600 pesos, o con el último aumento, 2.800 pesos. Bueno, si vos mantenés las jubilaciones congeladas con la movilidad previsional solo en septiembre y no le das un plus en el medio, la inflación te lo llevó puesto. Entonces, esa es la discusión del momento. Cuando Cristina se anticipa a los reclamos de Moyano, al conflicto social, y hace algún anuncio. Hasta ahora no ha habido anuncios en la cadena nacional. Fíjense cuando Cristina hoy hablaba de la huelga. Todos tienen derecho a hacer huelga, pero no todo está mal en el país, y hay restaurantes que todavía están repletos de gente que come y que va a los cines. Todos tienen derecho a hacer huelga y está muy bien, así que por favor que nadie se sienta aludido, por Dios. Por supuesto que hay problemas y que siempre vamos a tener problemas, siempre lo tuvimos, pero por favor que no nos quieran convencer de que todo está mal y de que todo es horrible, porque si no, si todo estuviera mal y si todo es horrible, ¿qué son esos miles y miles de argentinos que yo veo acá en la capital federal cuando los fines de semana no hay lugar en ningún restaurante? ¿Saben que nos falta que todavía haya más argentinos, no solamente que puedan tener la suerte de ir a un buen restaurante y a un buen teatro, sino que además tengan la suerte de tener una casa, escuela, educación? Bueno, ahí está Cristina. En una cadena nacional que sorprendió, era una cadena en Tecnópolis, Diego, porque están inaugurando un congreso sobre la palabra, un congreso sobre cultura. Sí, sí, empezó con una especie de show de stand-up. Claro, hubo un stand-up, sí. Hubo, qué sé yo, se recitó poesía, sí. distintos, un rapero, que por primera vez tuvo un rapero en cadena nacional. Sí. Y bueno, después la presidenta dando algunas definiciones, pero sin anuncios. Sí, con un discurso breve. Igual importante esta declaración de la presidenta diciendo todos tienen derecho a huelga, porque a veces declaraciones como las de Randazzo de hoy a la mañana, que dijo este paro sirve para joderle la vida a la gente, parecían otro tono del gobierno nacional, diciendo que todo el mundo tiene derecho a huelga, y el gobierno contento porque cerró 2 paritarias importantes, ¿no? La de bancarios hace instantes estaban en Casa de Gobierno con Tomada, Cavalieri de Comercio y Palazzo de Bancarios, cerrando esas 2 grandes paritarias antes del paro de Moyano. Sí, por un lado Comercio, que es un 27%, 10 y 17 en 2 cuotas, y sobre todo importante para el gobierno la paritaria de bancarios, que es 29% en una sola cuota, y es importante porque ese es el gremio, un gremio estratégico que está todavía dentro de la CGT de Moyano. Algunos pensaban que se iba a plegar bancarios, y por supuesto eso generaba una adhesión mucho más importante al paro, que hasta ahora está limitado al transporte, y eso es lo que
apuesta al gobierno nacional, que sea un paro que se restrinja a los transportes. Al transporte estamos hablando de colectiveros, camioneros, ferroviarios, y también va a haber paro de aeronavegantes, un gremio importante también, en su momento ligado al MTA, y de el personal técnico de Sirieli. O sea, no va a haber vuelos, no va a haber trenes, no va a haber colectivos, no va a haber camiones, pero sí va a haber bancos. Cerraron este acuerdo de 29% en una sola cuota. Sí, ahí está Cristina con el stand-upero. Pero más allá del stand-upero, mostrame la placa 9, que es el cierre de las paritarias, sí, en las cuales se ve que, bueno, el gobierno ha logrado ordenar la discusión paritaria todos por debajo del 30%. Sí, está disponible porque cerraron la paritaria. Por debajo del 30%. Bancarios 29, comercio 27, UOM 29,6 con las sumas no remunerativas, UOCRA 29, bueno... Acá hay municipales porteños, no sé, hay un acuerdo con Macri está generoso en campaña. 33,6. Es el primero que se Pero de acuerdo un poco todo. A la inflación que mostrabas hace un rato, de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero yo creo que la inflación de la ciudad de Buenos Aires no es que tenemos San Luis y la ciudad de Buenos Aires, las dos provincias más inflacionarias del país. No. Me parece que están mostrando una realidad que el INDEC viene, claro, que el INDEC viene... Te sincera un poco el INDEC, pero no todo, pues si no nos jodamos. Lo que pasa es que con esos 7 años mintiendo con la inflación, y las únicas dos provincias que te miden independientemente te miden muy por arriba incluso del INDEC sincero. Con esos datos Macri no le puede mentir a Amadeo Genta. Amadeo Genta le va a decir, dijiste esto de inflación en marzo y me querés dar, ¿cuánto me querés dar? 33,6 es lo más alto. Importante, insisto, 29% en una cuota, que era lo que en su momento la UOM también pedía, terminó cerrando en 2 cuotas, pero sí, el gobierno logra acuerdos por debajo del 30% de los objetivos. Cierra las paritarias de los gremios más grandes. Y Moyano, bueno, de alguna manera apuesta todo a paralizar el país con camioneros, con todas las ramas de camioneros, con la UTA de Roberto Fernández por el tema colectivos, con la fraternidad, con los maquinistas, con el tema trenes, no va a haber trenes. Sí, señaleros también, hay que agregar, que en su momento garantizaron el paro de noviembre del año pasado, y también es importante el Tren Sarmiento, porque ahí si bien es un cuerpo de delegados... El pollo sobrero que también se... El pollo sobrero que por supuesto va a parar este jueves. Y el tema del subte está dividido, porque está de la Carbonada, del Frente de Izquierda, en la línea B de subterráneos que garantiza paro ahí, pero el resto de los metrodelegados no quieren paro. No. De hecho van a tratar de correr algún... sistema de emergencia de los subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, los metrodelegados que los dirige Roberto Pianelli, que están dentro de la CTA kirchnerista, la CTA más aliados con el gobierno. Ellos no van al paro, sí de la Carbonara, y algunos dicen la línea H, donde tiene peso la UTA. La UTA que por supuesto la echaron los metrodelegados del subte, pero parece que tiene peso en esa nueva línea. De todas maneras, yo te digo, acá hay una cuestión discutible. El tema del subte va a ser un despelote total porque es muy difícil mantener un sistema de transporte en el subte cuando te colapsaron los otros dos, colectivos y trenes que son mayores al subte. Entonces el subte ya, con el paro que hubo de la UTA hace 2 semanas de colectiveros, te colapsó el subte. Imagínate lo que va a hacer ahora. Pero también esto de apostar a un paro de características nacionales porque me paralizaste 2 gremios claves de transporte es medio raro. Te muestra que Moyano te puede paralizar el país, pero sí, porque me paralizás el medio de transporte que tienen los trabajadores para ir a sus puestos de trabajo. Sí, es un Moyano parecido al de la década del 90 en cuanto a su capacidad de paralizar al país. O sea, un Moyano que tiene los gremios de transporte como lo estuvo en los 90, pero que ya no tiene a todo el sindicalismo detrás como sucedió en otros momentos donde Moyano estaba bien, además, con el gobierno nacional. Mira, está Eduardo Bussi, que es el presidente de la Federación Agraria. En un ratito vamos a estar hablando con él bueno, de los dólares del campo y también que hablaron con Macri hoy la mesa de enlace. Pero Bussi, la Federación Agraria se pliega este paro de Moyano. ¿Por qué? Bueno, a ver, si me permitís darle a esto un poquito más de precisión, para no simplificar solo en el paro de Moyano, porque no es solo el paro de Moyano, en realidad es el paro de la CGT, Azopardo Azul y Blanca, eso incluye Barrio Nuevo, gastronómico, estaciones de servicio, ¿está? En la CGT Moyano están los transportistas, pero también están los trabajadores rurales, y hay más de 30 sindicatos, con el Momo Venega por mencionar uno de sus líderes. Está la CTA de Pablo Micheli, y la corriente clasista y cooperativa, el MST, como una cantidad de movimientos sociales. Entonces, me parece que mucho más que en cuanto al nivel de dirigencia. Y además de eso, me parece que hay una porción importante de la sociedad que si tiene transporte o no tiene transporte, decide exteriorizar. En ese contexto, la Federación Agraria, que representa pequeños y medianos productores,
en consulta orgánica con su consejo directivo, dice hay que estar. Porque estábamos con el MTA de los 90, con el mismo Moyano Palacio en el MTA, Víctor de Genaro y la CTA, digo, cuando de ajuste se trataba. Y en este momento estamos en un proceso de ajuste. El techo salarial es una forma de ajuste, el aumento de tarifas es una forma de ajuste. Digamos, el no discutir el mínimo imponible de ganancias, donde los laburantes van a hacer hora extra y las horas extra terminan en la FIP, y esto, digo, desestima cualquier esfuerzo de un trabajador que quiera hacer hora extra, en el caso que tenga hora extra. Me parece que claramente el tema de impuesto a las ganancias, que no debería ser un impuesto sobre el salario y sobre las pymes. Nosotros tenemos mínimo de ganancia que vienen de, lo puso Domingo Cavallo, y seguimos con el mismo mínimo de ganancia. Entonces, por un lado tenemos esas afinidades, por otro lado nosotros dicen, la devaluación, los ganadores, ¿quiénes son? El campo. Un pedazo de los ojeros podrán ser ganadores, pero lo que tienen que ver, yerba, azúcar, fruta, carne, leche, que le vendemos al mercado interno. Ese mercado interno está formado por trabajadores, el techo salarial va en contra de ese mercado interno. Entonces, el ajuste, el aumento de los combustibles, el aumento de los fletes, el mínimo no imponible de ganancia de los trabajadores y de las pymes, digo, forman cuestiones que tienen una fuerte vinculación, y por eso es que actuamos juntos, y por eso es que, coherente con una historia, aunque en algún momento hayamos tenido algún desencuentro en el 2008 con Moyano, pero coherente con esa historia y con todo ese conjunto de representatividad de trabajadores que convoca el día jueves, nosotros creemos que hay que estar. Ahora la seguimos, pero ¿ustedes creen que esto es lo mismo que el ajuste del 90? ¿La década del 90? A ver, estamos en situaciones de ajuste. No podemos meter esto en la época, como en la época de los 90, en tanto aerolíneas de carrera. No, pero por eso le planteo, porque ustedes transitaron junto con Moyano en contra de Menem y los 90, pero por eso pregunto si esto de hoy es un ajuste similar a esos 90. Para ser justo, hay que reconocer algunas cuestiones, porque si no, no es todo lo mismo. Que Aerolíneas esté en gestión estatal, que el Correo Argentino esté en mano estatal, que se haya recuperado el YPF, aunque después, lamentablemente, se lo demos a Rockefeller, no es lo mismo que los 90. Pero hoy hay un proceso que sí se empieza a vincular con cierta ortodoxia, pagarle a Repsol, pagar intento arreglar para el Club de París, ir a buscar plata afuera. Digo, en esas cosas nos empezamos a parecer cada vez más a los 90, y el retraso salarial que empieza a haber en la gente empieza a deteriorar el mercado interno. Y la no distinción del tema de las pymes empieza también a tener rasgos similares a los 90. Entonces, hay cuestiones que hay que decirla con toda claridad y decir, mire, esto va mal, no nos gusta cómo está yendo, y peor aún cuando de paso, si pensás distinto, acá te estigmatizan. Ahora la seguimos y vamos a preguntarle a Bussi qué quiere el campo con Macri, y si van a traer o no los dólares de la soja. Miren este informe sobre seguridad, Scioli, que toma en su agenda como tema principal, quiere ser candidato en el 2015, ve que es un tema prioritario en la sociedad y declara la emergencia en seguridad por un año. Un gran revuelo político porque, claro, están todos en campaña y Scioli apuesta todo ahora a su plan de seguridad. Daniel Scioli logró instalar su preocupación por el tema de la seguridad en medio de una campaña electoral anticipada. Con la declaración de emergencia en el territorio bonaerense, el gobernador cosechó las críticas de la oposición y obligó a definirse a todo el kirchnerismo. El radicalismo y el FAP afirmaron que los anuncios son puro marketing. Con el eje en los proyectos que piden más seguridad, el Frente Renovador de Sergio Massa le brindó un tibio apoyo a medidas que consideró tardías. La decisión de Scioli dejó al desnudo las diferencias dentro del gobierno nacional. Después de que Jorge Capitanich saliera a despegar a la Casa Rosada del plan, el titular del Cedronar, Juan Carlos Molina, y el vicegobernador, Gabriel Mariotto, cuestionaron al gobernador. Mariotto dijo que acompañaría los proyectos del sciolismo, pero consideró que el bonaerense se dejó llevar una vez más por la presión de los medios de comunicación. El tema de la seguridad divide incluso a los funcionarios de Cristina Fernández. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, salió a respaldar a Scioli sin medias tintas. Dijo que si le va bien en su cruzada, le irá bien a todos los bonaerenses. Me parece muy importante todo el esfuerzo
se haga en ese sentido, y el desafío que tiene por delante el gobernador es enorme, ¿no? Todos deberíamos ayudar. Randazzo se ubicó así del lado de los kirchneristas que ponen el eje en la lucha contra el delito y se diferencian de la prédica del juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni. ¿Intervendrá la presidenta en el debate por la seguridad para saldar las diferencias internas? ¿O se mantendrá prescindente como hasta ahora? Bien, ya estamos con Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de Daniel Scioli, funcionaria clave del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. Gracias a ustedes. A ver, Diego, una aclaración respecto al informe. Hoy Mariotto salió, si se quiere, a cambiar su declaración del día de ayer, donde se había despegado de los anuncios de Scioli. De alguna manera hoy Mariotto dijo que va a acompañar también el plan Scioli en seguridad. Sí, algunos dicen que Mariotto tenía ya el libreto viejo y que hoy leyó el libreto nuevo, que va en línea con lo que dijo Randazzo, de apoyar esta emergencia que declaró Scioli. Lo cierto es que ayer lo que dijo Mariotto fue: Scioli aparece como rehén de los medios de comunicación, sigue lo que le plantean los medios. Hoy dijo: lo vamos a acompañar, hay que acompañar, no hay que poner palos en la rueda, es una preocupación de la sociedad. Cambió bastante el discurso de Mariotto de ayer a hoy. Bien, a ver, Cristina Álvarez Rodríguez, ¿tiene el apoyo o no tiene el apoyo de la Casa Rosada en este plan que anunció Scioli el sábado pasado en materia de seguridad? Creo que el tema de la seguridad ciudadana es un tema tan serio y que nos preocupa desde el primer día de gobierno, en el gobierno de Daniel Scioli, que nosotros no estamos especulando. Nosotros esperamos que todos nos acompañen, porque este no es un plan que con una sola medida o con un solo sector que lo apoye puede tener éxito, Maxi. De hecho, ya han comenzado las reuniones, y esto es muy importante, de la Mesa de Justicia, del Consejo de Seguridad. La FAMA, a través de Alberto Descalzo, ha convocado para el jueves los intendentes de todos los sectores políticos, y esto nos parece central. Nosotros entendemos que cada una de las medidas que se toman, que son medidas concretas, tanto en materia legislativa y judicial, como en el tema de narcotráfico, como en el tema de seguridad con la compra de patrulleros, de chalecos, de pistolas, y la convocatoria a los retirados, que ya hoy salió la convocatoria a 5.000 retirados, creo que centralmente está haciendo y apostando a temas claves que van a cambiar y mejorar la seguridad de los vecinos de los barrios. Para esto necesitamos a todos acompañándonos, y están todos convocados, porque es un interés de todos. No va a haber un solo político de ningún lugar que pueda decir que no quiere acompañar. ¿Sabes por qué? Porque sería irresponsable, porque es un tema que nos preocupa a todos. ¿A todos hay una acción concreta? ¿A todos significa quién? ¿A Massa, a Macri, a Le preocupa el resto a todos, de los candidatos? por supuesto. Yo no creo que haya un solo dirigente político en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina al que el tema de la seguridad ciudadana no le importe, porque es un tema donde las estadísticas, como del otro lado hay seres humanos, funcionan de una manera un poco irrelevante, si queremos. Podemos mostrar estadísticas donde hay índices que marquen que estamos mejor, a pesar de que cuando uno ve repetidamente en los medios una imagen de un mismo episodio 30 veces mostrado, la sensación es que estemos mucho peor. Pero la realidad es que uno solo que muera ya vale toda la estadística. Por eso es que nosotros entendemos que este tema es un tema central de preocupación, y hemos tenido muy buena acogida y respuesta de todos los sectores, que en esta semana se van a estar juntando con el ministro Granados, con el ministro Casal, con el propio gobernador, para dialogar y para aportar, porque también estas medidas, 22 medidas que el gobernador presentó el sábado con el equipo, son medidas que están abiertas a que recibir nuevos aportes. Nosotros entendemos que muchas veces se ha hablado de planes de seguridad, pero la realidad es que nosotros desde el primer día estamos trabajando para mejorar y hemos avanzado en cosas concretas. 17 escuelas descentralizadas de policía para formar gente fuera de la Bucetich, con preparación universitaria, con preparación en derechos humanos. En el episodio de Bernal, que es uno de los más crueles que tuvimos, justo el viernes mismo, donde digamos asalto a un banco tremendo, donde había ametralladoras, donde indudablemente uno ve la presencia de la droga asociada a las armas en la calle, y eso genera una violencia inusitada cuando cometen delito. Los dos policías, muy jovencitos ellos, eran policías egresados de estas escuelas descentralizadas que están en toda la provincia. Aspiramos tener a fin de año 10.000 nuevos efectivos, y para terminar el mandato 100.000 efectivos. Hoy tenemos 60.000, y bueno, y esto va a dar un cambio en la prevención con la ley de policía local. Sí. Cada una de las medidas solas no alcanza. Hoy Eve de Bonafini mencionó que no era poner más policía, y tiene razón Eve también.
No es más policía sola. Muy crítica con Scioli en los últimos tiempos. Pero que puede criticar, todos tienen derecho a criticar. El tema es que nosotros necesitamos gente que proponga y que ponga el hombro y que acompañe. Porque hay un gobernador que se está haciendo cargo del tema desde el primer día. Muchos de los que vemos en la oposición criticando también fueron gobernadores, también fueron miembros del gobierno y también no pudieron resolver este problema. Hoy la presidenta lo mencionó, es un problema que es constante y que nosotros tenemos entre todos que fortalecer a la sociedad para poder cambiarlo, y los políticos tenemos que representar ese cambio. Ahora, la pregunta que uno se hace es, Scioli ya lleva 6 años de gobierno. De alguna manera, el año pasado con la Gendarmería de Gran Buenos Aires había cierta, no digo tranquilidad, pero la gente decía, bueno, por lo menos desplegaron efectivos de Gendarmería. Este año, bueno, se anuncia que Gendarmería tiene que volver para la frontera norte. No está claro cómo se reemplazan esos efectivos con policía provincial. El anuncio que hizo el ministro Capitanich con el ministro Berni, con la ministra de Seguridad, tuvieron que ver claramente con que los efectivos de Gendarmería van a ser 2.500 los afectados al conurbano. Es decir, la mitad. Y va a ser la fuerza complementaria en el conurbano a esta nueva policía que está egresando, al convocar nosotros, como hemos convocado, los 5.000 policías retirados, que no son policías exonerados. Esto también hay que aclararlo porque salieron comentarios respecto a servicio penitenciario y policías que estaban exonerados iban a ser convocados. Por supuesto que no. La realidad... a ver, yo dije ayer exonerados, me parece, bueno, fue una corrección. Me gusta aclararlo porque... que la acepto, pero no pensé, me parece algo ridículo. Claro que no, que estén incorporando, fue una forma de... Alguien que nosotros mismos retiramos o separamos. El adjetivo de manera incorrecta. Van a ser policías retirados que se incorporan, estos van a ir a atender las comisarías, van a cuidar los edificios, los hospitales y van a poder salir liberar los efectivos para la calle. Y con esto vamos a poder ir dando pasos con la compra de los chalecos, de las 1.000 pistolas, de los 10.000 patrulleros, cada una de las cosas que se van a ir avanzando y que tienen que ver con un plan. Y con un plan que ataca también muy fuerte el tema del narcotráfico, porque no es menor ese tema. Ahora, el narcotráfico es un problema federal. Digamos, lo que uno ve desde afuera es, acá hay un gobierno provincial que está en línea con el gobierno nacional, son el mismo gobierno. Por supuesto. Frente para la Victoria, somos el Frente mismo para la partido Victoria. político. Y en general hay como una especie de pase de facturas por debajo y ningún anuncio en conjunto. Digamos, Scioli hace este anuncio el sábado, Capitanich dice ayer que es agenda propia de Scioli. Pero es que, a ver, la potestad de la sigue seguridad, sin hablar del tema de seguridad. La potestad de la seguridad es una agenda de las jurisdicciones provinciales y es bueno también que cada gobernador se haga cargo de sus temas. Nosotros nos hemos hecho cargo del conflicto de la educación, nosotros aportamos el 35% de nuestro presupuesto en educación, tenemos 22.000 escuelas públicas, 350.000 docentes, hemos podido superar este conflicto en la materia salarial, tenemos todavía la discusión abierta y la ministra de Lucía está trabajando respecto a otros temas de interés que tienen que ver con la calidad educativa, que tienen que ver con la apertura de nuevas escuelas como hoy en Avellaneda, pero cada uno de los temas que son jurisdicciones provinciales y por las autonomías provinciales es muy bueno que cada uno se haga cargo. El gobierno nacional siempre nos ha acompañado, como nos acompaña con los gendarmes, como nos acompaña a diario con cada una de las políticas, con la asignación universal por hijo, con el progresar, con el conectar igualdad, con el plan de 1.000 escuelas que se han construido en la provincia. Realmente nosotros vemos hechos concretos donde nos acompañan en todo lo que es la materia de prevención, que también es fundamental. Muchos dicen, bueno, pero en este plan no hay prevención. No es cierto esto. Hay prevención y nosotros entendemos que cultura, deporte en los clubes de barrio. Esa fue una crítica del secretario del Cedronar. Sí, pero nosotros... Juan Carlos Molina, es decir, un funcionario del gobierno nacional. Nosotros hemos trabajado con el padre Molina muy bien, incluso el ministro Colli ha estado reunido la semana pasada y vamos a potenciar las acciones en conjunto. Y entendemos que lo que él aporta desde el Twitter también es un aporte para volcar esta mesa e incorporarlo en las materias que estemos en deuda. Nosotros somos personas que nos podemos dirigir a la sociedad, pedir disculpas por las cosas que no podemos lograr resolver, pero por sobre todas las cosas mostrar acciones concretas donde estamos defendiendo la vida de los vecinos. Intendentes, gobernador y presidenta en conjunto. Diego Lleno, una pregunta. Diego. Sí, la sensación es que Scioli dejó de prestar atención al discurso del gobierno nacional o a la agenda del gobierno nacional y ahora está pendiente de la agenda que plantea Massa, ¿no? Que siempre está saliendo detrás de lo que Massa plantea un poco a ocupar ese espacio que antes lo tenía él. La verdad que nosotros hemos visto cómo muchos políticos
que hoy aparecen siendo como los innovadores, han copiado a nuestro gobernador en la mayoría de las prácticas, desde el origen de sus candidaturas, cómo han hecho campaña, cómo se han movido en muchas materias. A nosotros la agenda nos la fija el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que lo eligió a Daniel Scioli como gobernador, siendo el gobernador más votado de la historia de la provincia para gobernar por segunda vez. Y la agenda de la seguridad ciudadana la fija la gente, la fijan los intendentes, la fijan los legisladores, y no nos la fija un único legislador. Por supuesto que escuchamos a todos, y Sergio ha gobernado un distrito y hoy es legislador nacional, y está muy bien que debatan en la Cámara los legisladores nacionales, como es Remo, como es Patricia, que debatan el régimen penal juvenil, por ejemplo. Es muy importante. Hay proyectos del oficialismo, hay dos proyectos que son de la oposición. Es una materia pendiente, hay que debatirlo, hay un Consejo Federal de Niñez que asesora ese debate, es fundamental escuchar ese consejo donde están representadas las provincias. Nosotros la agenda nos la fija la gente, no nos la fija... Ahora vamos a hablar con Patricia Bullrich y con Remo Carlotto, porque Patricia Bullrich es flamante presidenta de la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados. La verdad que hay una apertura del kirchnerismo que le da un espacio al PRO de Mauricio Macri, y bueno, se está discutiendo un tema muy clave que es las excarcelaciones. ¿Ustedes están a favor directamente que se restrinjan las excarcelaciones? Sí, nosotros entre las propuestas y lo que se va a elevar a la legislatura provincial, es un tema muy importante que está para la restricción de las excarcelaciones, que haya audiencia oral y pública, sí, donde las víctimas y los victimarios puedan ser escuchados por el juez antes de dictar sentencia. Oye, pero alguien que está con un arma en la vía pública no puede ser excarcelado, digamos. No, nosotros en la ley de armas cero y de pacificación que el gobernador propuso ya hace un año, esa es otra ley que propone que aquellas personas que estén armadas y sean pescadas infraganti en actitud sospechosa y no tengan portación de armas ni tengan la tenencia legal, puedan ser encarceladas o detenidas, porque son personas que están con un arma y probablemente van a cometer un delito. Entonces es esto lo que se propone en la ley de armas. Le hago la última. ¿No hay un problema de esto de la puerta giratoria? Esta idea de que el problema no es tal vez que hay un sistema penal, o tal vez sí, tal vez están los dos problemas, demasiado punitivista, que va y que persigue y que castiga. La impresión que hay ante la sociedad es que hay un sistema penal donde los que tienen que ir presos no están presos. Nosotros... Hablamos de los que están arriba, claramente, de la justicia federal, claramente. Pero también de los que, por eso yo hablaba de los que delinquen en cuestiones elementales. De la importancia también de la creación de las fiscalías especializadas en narcotráfico, de las fiscalías temáticas, que en lugares como San Nicolás, hoy hablaba con el intendente, con Ismael Pasal, le han dado tan buen resultado. Porque si bien, sin duda que los temas de narcotráfico son temas federales, pero también son temas donde nosotros tenemos obligaciones y deberes, y en ese sentido la creación de un cuerpo especializado en inteligencia financiera y patrimonial, que es una de las medidas que tomamos, que apunta justamente a pescar los peces gordos y no exclusivamente los perejiles, digamos, claramente, ¿no? Y siendo la provincia que ha decomisado droga como nunca en la historia y que ha, digamos, roto los laboratorios sintéticos instalados, y que ha habido una persecución en estos 7 años con éxitos y con números muy importantes de detención de cocaína, marihuana, pero la realidad... Este problema del narcotráfico ha crecido en Argentina y no ha disminuido. La realidad es que nosotros hemos tomado medidas concretas y hemos combatido, y el gobernador se ha puesto a la cabeza de esto desde el primer día. Insisto con esto porque me parece que son medidas innovadoras, me parece que son concretas, están en marcha desde el día lunes. Esto es muy importante porque no fueron anuncios, sino que son cosas concretas, y hay una decisión muy fuerte de un gobierno de defender la vida de los vecinos. Ese es nuestro objetivo, el objetivo de Daniel Scioli. Nosotros no confrontamos con nadie, muy por el contrario, convocamos a todos y esperamos que estos sean medidas que refuercen éxito, y el éxito no va a ser otra cosa que tener menos violencia. Necesitamos una sociedad más unida, con menos violencia, con menos armas, con menos droga. ¿No es la política de la mano dura? No, ¿a usted le parece que pedir leyes, que hablar de discutir un régimen penal juvenil que le dé a los menores la oportunidad de recuperarse en los ámbitos indicados,
que hable de tener una policía capacitada en derechos humanos en las universidades. ¿Es mano dura? No, no es mano dura, es sensatez. Esta es una política del sentido común que se aplica. Vamos a ver los resultados. Gracias, Cristina Álvarez Rodríguez, por haber estado esta noche de acá. A ver, escuchen la presidenta cuando hoy habló de los que quieren volver a la barbarie, dijo. No quedó claro si se refería a la oposición, si se refería a algunos sectores sí, de la oposición política, a las corporaciones. No quedaba claro lo que planteó Cristina, pero dijo, hay algunos que nos quieren hacer volver a la barbarie. En tiempos en que algunos quieren que volvamos a la barbarie, nosotros tenemos que estar muy fuertes para que sea la palabra y la racionalidad la que prime sobre nuestra sociedad. Es curioso que muchas veces que nos acusaron o nos dijeron que por nuestro discurso, por algo, éramos o generábamos actitudes reprochables, hoy emprendan a golpes para tratar de solucionar problemas que no son de hoy, que serán de ayer, de hoy y de mañana. ¿A quién se refería, Diego Genú, Cristina, con los que quieren hacer volver a la barbarie? Bueno, me parece que es una vez más el discurso de la semana pasada de Cristina, donde dijo hay algunos que quieren volver a la prehistoria, todo esto en el marco del tema de los linchamientos y de esa cuestión. Y lo que se llama justicia pero que es una especie de comentarista de la realidad, digamos, pues. Mi opinión es que se refiere a Sergio Massa, sobre todo, pero bueno, no lo dijo Cristina, no lo dijo tampoco la semana pasada. Ahora vamos a hablar con Patricia Bullrich, diputada nacional del PRO y presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Gracias, Patricia, por venir. Y con Remo Carlotto, diputado del Frente para la Victoria. ¿A quién se está refiriendo, Cristina? No termina de quedar claro. Bueno, lo acabo de escuchar, pero me parece que se refiere a estos actos de linchamiento que ha habido, ¿no? Es una condena más a los actos de linchamiento. Bueno, es lo que, digamos, me pareció entender eso. Es decir, creo que ya ha habido una reacción importante de la sociedad. Es decir, primero hubo como una seguidilla de linchamientos y después hubo casos en los que la misma gente empezó a parar, cosa que me parece muy importante, porque lo primero frente al linchamiento es parar. Es decir, no quiero discutir razones, quiero parar, que esto no pase. Eso es absolutamente fundamental. Y creo que esto lo que abrió es una vuelta a poner en la agenda temas que estaban un poco dormidos. Nosotros hoy arrancamos con la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. ¿Es un acuerdo entre Macri y el kirchnerismo para que usted sea presidente de la comisión? No, fue una... Me llama la atención el kirchnerismo cediendo la presidencia de una comisión importante a un diputado de la... No fue un acuerdo de Macri con el kirchnerismo. En la Cámara de Diputados se discuten acuerdos entre los parlamentarios, entre los bloques, de cuántas comisiones va a presidir cada bloque, y nuestro bloque, que es un interbloque entre Unión por Todos, el Partido Demócrata y el PRO, de 20 diputados, tenía que tener una cantidad de comisiones y una de cierta relevancia. Y bueno, nos ofrecieron esta, nos pareció una comisión re importante y bueno, y me ofrecieron la presidencia. ¿Hoy discutieron restringir excarcelaciones? Hoy lo que discutimos fue comenzar a trabajar el Código Procesal Penal. Es decir, así como... Pero más allá de los tecnicismos, para la gente entienda. Bueno, pero ¿A qué apunta eso? El Código Procesal Penal es todo el sistema de procedimientos. Juicio por jurados, que los juicios sean orales, que sean rápidos, que sean expeditivos, que si hay casos de flagrancia se traten de manera inmediata, lo que pasó el otro día con Romano, por ejemplo. Que al chorro lo soltaban. Que lo soltaron enseguida, que haya una... digamos que dentro de las excarcelaciones pueda participar la víctima. Esto que acaba de comentar la ministra Álvarez Rodríguez es un proyecto presentado por nosotros justamente con Gustavo Ferrari, que debe ser el que aportó esto en la provincia de Buenos Aires, para que en los casos de excarcelaciones la víctima pueda tener opinión, pueda tener una opinión respecto a ese sujeto o a esa persona. Entonces, son todos los temas que se discuten en un código procesal y eso es lo que comenzamos hoy. No, muy importante, hay quienes dicen que es más importante esta discusión que la discusión del Código Penal, que a los efectos conducentes... Claro, si el chorro sale en libertad o no sale en libertad, o cómo se hace el proceso, si se hace corto o se hace largo. Cuando se habla de la puerta giratoria, ¿no? Claro. Uno dice,
una persona tiene hoy es detenida. Se la larga porque no le dictan prisión preventiva. Por ahí ese juicio se hace dentro de 5 años. En esos 5 años por ahí hace un raíz delictivo. Sí, claro. En cambio, si uno tiene un código de procedimientos que soluciona eso de manera inmediata, después puede tener una pena de 8, de 10 o de 12. Pero lo importante es que eso llegue a condena o que eso llegue a la pena si se lo merece, por supuesto, ¿no? Remo Carlotto, diputado del Frente para la Victoria. A ver, hay en el kirchnerismo original, digamos, pues hay distintas versiones, si se quiere, en el kirchnerismo más cercano a Cristina, la impresión de que la sociedad se ha derechizado, como dijo la otra vez Capitanich, digamos, de que todo esto, Scioli, Massa, Macri, va todo hacia una derechización de la sociedad, de la cuestión de que esto se resuelve con mano dura. Yo creo que hay actores de la política que propician con sus discursos y su pronunciamiento, así como lo hizo Rucauf en un momento que habló de meter bala, y lo que generó fue una espiral de violencia, porque cuando el Estado promueve la violencia o plantea que la violencia es la forma de solucionar los conflictos, sean estos incluidos los conflictos vinculados a la seguridad, o aquel que dice, el que las hace las paga, y con eso busca dirimir un debate profundo que debemos tener, porque yo creo que el Código Penal es tan importante como el Código Procesal Penal. Nosotros tenemos un código que ha perdido coherencia, en donde así como en la época de las viejas oligarquías en Argentina era penalizado más el abigeato que el homicidio, hoy tenemos los delitos contra la propiedad tienen más pesos que los delitos vinculados a la vida de las personas. Entonces nosotros tenemos que reconfigurar el Código Penal, y la propuesta, el preproyecto del Código Penal también generaba una situación muy importante vinculada a las estructuras del crimen organizado, a las formas del crimen organizado, y no focalizar fundamentalmente, como existe hoy, sobre el hilo más delgado del sistema penal. Porque entendamos que el sistema penal aparece cuando los hechos se consumaron. No son políticas de prevención. Hemos tenido una reforma del Código Penal que planteó el endurecimiento de las penas, que fueron todas las leyes del proyecto Bloomberg. Hace 10 años. Sí. Hace 10 años. Fracasó. Fracasaron. Ahora tiene la impresión. Y después hay un tema muy importante. En el día de hoy se hizo público un informe de la Procuración de la unidad fiscal con respecto a la violencia institucional, que analiza la situación carcelaria en la Argentina. Y tenemos un 57% de personas con prisión preventiva. Ese número entre los 18 y los 21 años se eleva al 75% es una aberración de prisión preventiva. Esto hace poner el foco en otro actor que es muy importante, porque cuando hablamos del Estado, que es la justicia, y cómo vemos cómo se desarrollan y se llevan adelante los procesos judiciales. Lo que encontramos muchas veces, porque pensemos que en promedio el 30% de las personas que llegan a juicio son declaradas inocentes. Si miramos este cuadro de situación, es cierto, estamos teniendo una situación donde hay personas que deberían estar detenidas, que deberían tener un proceso ágil, con sistema de garantías, donde la participación de la víctima en el proceso judicial sea importante, y esa agilidad debería permitir que estén detenidos los que tienen que estar detenidos, y que no estén detenidos los que no deben estar detenidos. Lo que encontramos hoy es una generalización en la aplicación, y el discurso de un funcionario como es un diputado de la Nación, Massa, como es el caso de Massa, que plantea el que las hace las paga, que trata de sintetizar, lleva a estos lugares donde se expresa la violencia. Y si encima, cuando se expresan los casos de linchamientos, no genera un acto de condena explícito y claro, porque esto es lo que ha cambiado en estos días también. Ha cambiado la actitud de la gente y se está buscando apaciguar los ánimos de sectores de la población, pero antes hubo un discurso y una insuflar oxígeno al fuego. Que el problema es del discurso lo que llevó a que la gente quiera tomar justicia por mano propia. Y después hay una discusión porque que también para mí me parece absolutamente falaz, que es la idea de la ausencia del Estado. El Estado, a ver, hay quienes reclaman más presencia del Estado policial. Y la presencia del Estado tiene que darse en múltiples formas. No, yo por ejemplo, con respecto a las acciones que impulsa Scioli, una que planteó Cristina Álvarez Rodríguez es sumamente importante, que es
la correcta política criminal. ¿Qué es lo que debe perseguir el Estado de las estructuras criminales? Y hay un ejemplo muy claro. En la provincia de Buenos Aires, en un momento, la mayor casos de homicidio se daban en ocasión de robo automotor. Sí, el tema de los desarmaderos. Bueno, desarticular los desarmaderos. Tener una campaña pública con respecto a aquellos que compran, lo robado, y aquellos comercios que venden lo robado. Bueno, eso hizo bajar el índice de ese tipo de delito. Como la acción delictiva es dinámica, la acción del Estado debe ser dinámica en ese sentido. Lo que no se puede pensar es en la estigmatización y la persecución de los sectores más empobrecidos, que es muchas veces hacia donde está dirigida la persecución simplemente policial. Para cerrar, porque quiero hablar con el final del programa con Eduardo Bussi, pero a ver, Massa y Macri vienen hace rato con la agenda de seguridad. También hay que reconocer lo de Scioli, pero Scioli está en gestión y está atajando todos los penales. Ahora lanza su emergencia de Macri seguridad. también está en gestión. Claro, que Macri también está con el tema de la metropolitana en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, uno tiene la impresión, y por eso con esto quiero cerrar, no queda claro cuál es la actitud del gobierno nacional respecto al tema seguridad. Bueno, a mí me parece porque que... Scioli va con un estilo donde ha seguido a Macri, a Massa, a los sectores más vamos a tomar un caso concreto que es la ciudad de Buenos Aires. Nada. Vamos a tomar un caso concreto que es la ciudad de Buenos Aires. Sí. En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional maneja la seguridad, ¿no? Y van haciendo lentamente la policía metropolitana, que tiene muy pocos barrios y muy pocas capacidades todavía. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros queremos como diputados de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires? Que nos pasen la policía. ¿Por qué queremos que nos pasen la policía? Porque queremos cambiar la cultura de la Policía Federal. Queremos tener una Policía Federal que estudie como hoy estudia la metropolitana. Queremos tener una policía de cercanía. Queremos tener una agencia que no sea solamente de la provincia de Buenos Aires. Queremos tener una agencia contra el crimen y el delito complejo que combata realmente el tema del narcotráfico, como lo hicieron en Medellín y como lo hicieron en Río de Janeiro. Lo estamos viendo. Tenemos que hacer, hay cosas concretas que ya han hecho en otros lugares que se pueden hacer. Nosotros lo vamos a discutir parlamentariamente, pero necesitamos acción, y para eso una medida concreta. Gobierno nacional no quiere hablar de la seguridad, pase la seguridad a la Ciudad de Buenos Aires. Simplemente para cerrar, y los convoco tal vez la semana que viene, porque bueno, los dos están en lugares claves en las comisiones de legislación penal de la Cámara de Diputados. Me interesa seguir el debate con más tiempo. El ingeniero Macri planteó que había ausencia del Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Él es el Estado, él es un representante del Estado, no puede plantear que existe una ausencia en ese sentido. Y tiene las atribuciones para llevar adelante una política de seguridad en la ciudad. A nivel nacional hay múltiples acciones que se vienen llevando en materia de seguridad. Repito, nosotros tenemos una mirada de carácter integral sobre la problemática de la seguridad. No pensamos solamente que es a partir del andamiaje de la estructura represiva, sino el desarrollo de políticas integrales del Estado. El plan que lanzó la presidenta hace 2 años y medio brilla por su ausencia. La seguimos. ¿Se acuerdan cuando lo lanzó en la Quinta de Olivos con un verde atrás? ¿Se acuerdan ese plan de seguridad? El plan de seguridad ciudadana no existe. Gracias a los dos por haber venido. Una tanda muy cortita y vamos a hablar con Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria, que estuvieron hoy hablando con Macri y los dirigentes del campo. ¿Y van a ingresar o no van a ingresar los dólares de la soja? Y Somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo.
¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. ¡Recuerden, trabajadores! ¡Vean hoy más hermanos que nunca! No al ajuste. No a la inflación. No a la inseguridad. No al impuesto al trabajo. Por la dignidad de nuestros jubilados. Por una asignación familiar para todos. Por paritarias libres. Por la devolución de los fondos de nuestras obras sociales. 10 de abril, paro general. Confederación General del Trabajo. Toby y yo nos entendemos con una simple mirada. Él me conoce, sabe que le doy lo mejor y sabe que a la hora de pensar en su alimento siempre busco el equilibrio entre la razón y el corazón. Raza, ahora con omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Lo elijo con la razón y se lo doy con el corazón. Lo más rico y lo más dulce de las uvas se juntaron para traerte los nuevos Termidor Dulces. Termidor Tinto Dulce y Blanco Dulce. Los tenés que probar. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. Un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que con que vos disfrutar. Serán los días más felices que puedas tú vivir. En todas tus comidas del mundo vas a vivir. ¿Tenés cremón en tu heladera? Tenés miles de comidas para disfrutar. La Serenísima, 85 años de calidad. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Sí, internet también, 10 megas Wi-Fi. Puedo andar conectada por toda la casa. ¿Cómo? Obvio, Loli. Teléfono también. Puedo hablar todo lo que quiero a cualquier teléfono. Y si llamo a otra línea de Telecentro, las llamadas son ilimitadas. Loli, los 3 servicios por el mismo precio. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por solo 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Seguimos en Plan M, estamos con Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria. Bueno, ¿qué hablaron hoy con Macri? Les presentó esta carpetita, Macri, siempre amarillita, la Fundación Pensar, que es la fundación de Macri. ¿Macri dice que les puede eliminar las retenciones a las exportaciones? A ver, Macri asume una demanda de la mesa de enlace y da una respuesta, digamos, su fundación, sus equipos, una respuesta más amplia que la sola herramienta de retenciones, por ejemplo. Entonces, con toda la fuerza hemos venido hablando, Frente Renovador con Sergio Massa en Madariaga, después con la Unión Cívica Radical, versión Cobos, versión Ernesto Sáenz, con Macri y el PRO y sus legisladores en pleno habíamos estado. La respuesta es, acá tienen un plan agropecuario y agroindustrial con 12 o 13 puntos, que incluye el tema de retenciones, pero que da una visión sobre el tema agropecuario. Hasta acá es la primera fuerza que da una visión integral del problema agropecuario y agroindustrial. En materia de retenciones, los tiempos siguen corriendo y seguramente las distintas fuerzas políticas irán haciendo lo propio, pero hasta acá es la primera, ¿está bien? En materia de retenciones dicen, eliminemos todo, carne, trigo, economía regional, eso tiene un costo fiscal de 2.700 millones de dólares. Eliminar retenciones a esos sectores. En todos esos rubros. Y en soja, 5% por año, ¿está? Nosotros decimos, bueno, está bien,
¿quién se va? Todos los productores están esperando que esto suceda. No es la única variable que mejora rentabilidad, pero es un tema que molesta mucho. Ahora, los productores más chicos, los de 300 toneladas, 400 toneladas, están esperando retenciones cero. Digo, no tienen 7 años. El 35% a 5% anual demora 7 años. Los gauchos de menos espalda necesitan retenciones cero ahora, lo antes posible. Y esto se puede hacer con segmentación, que es lo que le falta a esto. Pero por lo pronto no podemos decir, no podemos ser tan gata flora, digamos, que si se presenta, se presenta una propuesta, no estemos de acuerdo en que está bien la iniciativa. Después podemos ver en qué coincidimos, en qué no coincidimos, ¿no? Pero la iniciativa creo que pone agenda y lo pone a Macri un paso adelante del conjunto de la fuerza por la integralidad. Digo, yo celebré cuando Sergio Massa, junto con Miguel Peirano, con Roberto Labaña, en Madariaga, dijo, vamos por el tema de retenciones. Si vamos al caso, eso pasó en enero, hace lejos en el tiempo. El radicalismo hizo lo mismo, pero ese es solamente un instrumento. La visión integral es una deuda que tienen las fuerzas políticas con las entidades de productores. ¿Van a ingresar los dólares del campo ahora a partir de abril? Paso a describir. ¿La cosecha de soja? Están ingresando con absoluta normalidad. A ver, hasta acá, en lo que va del año, entraron 5.050 millones de dólares, en lo que va del año, ¿está? Si contamos 1 de enero al 30 de mayo, habrán ingresado más de 9.000 millones de dólares. La semana pasada solamente entraron 650 millones de dólares, o sea, 157 millones de dólares por día. Eso explica que tengamos la reserva en recomposición al nivel de 27.200 millones de dólares. Yo estoy haciendo un poco el papel tuyo, que sos el periodista económico, ¿no? Pero esto es lo que pasó. Hasta acá viene y se va a ir cumpliendo lo que de cronograma normal sucede cada año. En todo caso hay un poquito más de liquidación de soja este año que el año pasado. Entonces estamos bien. Hasta el 30 de mayo, mitad de junio. Después de ahí, el productor se va a sentar arriba de la soja. Entonces, hasta acá el flujo viene ingresando porque el productor está necesitando liquidar, hay negocio pautado. Ahora, ojo con un dato. Llovió de manera descomunal en toda la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, hasta en el norte de la Patagonia, Neuquén, sur de Buenos Aires. Se ha perdido más de 1 millón de toneladas de soja, ya se perdió. Está más, se la llevó el agua, se perdió. Eso significa 600 millones de dólares menos. Pero lo más grave es que significa que hay un gobierno que diga, bueno, muchachos, a ver, ¿dónde estamos? Hacía 22 meses que no se convocaba la comisión de emergencia, se convocó hoy para tratar temas que pasaron hace un año atrás y no reconocen los problemas que estamos teniendo. Entonces, seguimos mal, siempre estamos en la ventanilla de poner, nunca en la de ser asistido, y en lo que más nos preocupa es que de junio en adelante la cosa, el flujo de soja se termina. Kicillof va a tener que pensar alguna otra receta. Eduardo Bussi, gracias por haber venido esta noche a Planeme. Quédense en Canal 26, ya llega Alfredo Leuco con Le doy mi palabra. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Planeme. Chao, pásenla bien.